Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 29 del paper Introducción al cine latinoamericano. Vamos a hablar en este módulo sobre la película mexicana El lugar sin límites de Arturo Ripstein. Arturo Ripstein recuerda que su maestro, el gran Buñuel, había pensado en adaptar al cine El lugar sin límites, la novela de José Donoso. El director aragonés había pensado en un actor español para el papel de la Manuela, el travesti entrado en años que protagoniza la novela. Lo buscó en España y descubrió que había muerto. Este hecho, dice Ripstein, hizo que Buñuel desistiera del proyecto. Y fue por Buñuel que sugirió el nombre del director mexicano que el proyecto cayó en manos de Ripstein. El realizador mexicano tenía claro que no haría ni una caricatura de la homosexualidad como se había venido haciendo hasta ahora en el cine mexicano, ni una reivindicación partisana de la misma. Su interés radicaba más en acercarse a los personajes discriminados de la novela en general. Quería hablar del miedo de la Manuela, pero también del de la japonesa, de la japonesita, de Pancho Vega, de las putas al arbitrio de los prejuicios de los pueblos pequeños y miserables, pero también quería hablar de los temores de los machos. Temor de ser marica, lilo, invertido, joto, puto, miedo de que les haga agua la canoa. Pavor de sentir deseo por otro hombre y de que se les notara. Quería hablar sobre todo de la intolerancia. Y como decía, de mis miedos. El miedo ha sido siempre el gran motor de mi filmografía. Manuel Puig realizó la primera versión del guión, pero finalmente no quiso filmarla. Ripstein recuerda esto con amargura y el hecho de que la producción del filme fuera luego llevada a cabo en estudios de segunda categoría y con un elenco de actores que él no pudo elegir. Sin embargo, el resultado no fue nada desdeñable. La película logró la Concha de Plata en el prestigioso Festival de San Sebastián y fue un éxito de público en México. Vamos a ofrecer ahora una sinopsis de la película. La película transcurre en un pueblo en decadencia llamado El Olivo. El anciano cacique Don Alejo pretende adquirir todas las propiedades de la localidad para venderlas después a un consorcio. Poco le queda ya por obtener con la excepción de la casa que alberga el burdel que regentan la Manuela, un travesti entrado en años, y su hija apodada la Japonesita. Don Alejo intenta convencer a las dos propietarias del prostíbulo, utilizo el femenino para designar a la Manuela, que se refiere a sí misma de esta manera, de que vendan la casa y dejen el pueblo en busca de un futuro más prometedor en otro lugar. La historia comienza con la Manuela en su dormitorio que comparte con su hija, asustada por el regreso al pueblo del bruto Pancho Vega, que ha prometido vengarse de ella por una trifulca acaecida el año anterior. Pancho Vega, un ser endeble que siente su masculinidad cuestionada por todos, tiene además una relación conflictiva con Don Alejo, ya que éste había sido el benefactor de aquel hasta que Pancho dejó de pagar unas deudas que había contraído con el anciano. La casa que alberga el burdel, como llegamos a saber gracias a un largo flashback que interrumpe la narración inicial, la perdió Don Alejo en una apuesta con la japonesa, la madre prostituta de la japonesita. La escena en el pasado reconstruye las circunstancias de tal apuesta. El triunfo de Don Alejo en las elecciones es celebrado por la noche en el prostíbulo que aún pertenece al latifundista. Tras una actuación de la Manuela, la japonesa asegura con orgullo a Don Alejo que ella es capaz de convertir a la Manuela en un hombre. El cacique, escéptico, le ofrece la casa si lleva a cabo tal empresa y si además le permite ser testigo. La prostituta seduce a la Manuela desempeñando el papel de la macha y le propone ser socias. Deducimos que esa noche la japonesita fue concebida. De vuelta al presente, Pancho, apoyado por su cuñado Octavio, salda todos sus compromisos económicos con el cacique y se dirige al prostíbulo en su camión excepcionalmente rojo. En el bar del burdel se encuentra a la japonesita a la que fuerza a bailar mientras su cuñado Octavio se entretiene con otra de las prostitutas. La Manuela, que se había ocultado en el gallinero aterrorizada por la presencia de Pancho, al que además desea compasión, aparece en el lugar para evitar que el bruto dañe a su hija.
El travestí, completamente transformado en una bailaora de flamenco en un vistoso traje rojo, danza para Pancho al ritmo de la leyenda del beso. Con sus movimientos y la narración que acompaña a la música, la Manuela va seduciendo al hombre que desea hasta que los dos se funden en un beso apasionado. Octavio, que no da crédito a sus ojos, violenta a Pancho y finalmente los dos unidos persiguen a la Manuela por las calles desiertas del pueblo y le dan muerte a golpes. En una última escena, don Alejo, que ha sido testigo del crimen junto con su capataz, expresa con firmeza su intención de hacer todo lo posible porque Pancho y Octavio sean capturados por la policía y sufran las consecuencias de su crimen. Vamos a hablar ahora sobre El lugar sin límites de José Donoso como novela film. El filme que nos ocupa está basado en la novela homónima de José Donoso. En su artículo Los bordes permeables del cine a la literatura, la novela film El lugar sin límites, Claudia Cabezón Dotti enfatiza la influencia que el cine europeo de los 60 tuvo en José Donoso, autor de la novela cuya adaptación cinematográfica nos ocupa, y reflexiona sobre la naturaleza híbrida del texto al que define como novela film. El interés de los escritores del boom latinoamericano por el cine, del que José Donoso es considerado uno de los precursores, es más que evidente. Películas, géneros, diálogos, personajes, etc., se mezclan inexorablemente en los intereses narrativos de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes o Manuel Puig. Cabe añadir que los dos primeros trabajaron en el guión de numerosas películas y que el último fue un ardiente cinéfilo, algo evidente si echamos un vistazo, por ejemplo, al personaje de Molina en El beso de la mujer araña, que habla a su compañero de celda sobre las películas que le apasionan. Parte del resultado de El lugar sin límites es, opina Cabezón Dotti, el interés de José Donoso por el cine de dos de los grandes directores de cine mundiales, Michelangelo Antonioni y Luis Buñuel. Curiosamente, Antonioni encargó un guión original a José Donoso que, aunque nunca se llevó a término como tal, sí que desembocó en la creación de una novela, Casa de Campo, de 1978. Cabezón Dotti afirma que la génesis de Casa de Campo como guión remite a la visualidad como principio de composición primaria en el discurso literario y a la imaginación protofílmica del escrito. Arturo Ripstein no fue el primero en interesarse por la adaptación cinematográfica de El lugar sin límites. Como hemos dicho, Buñuel había considerado la posibilidad de llevar a la gran pantalla la historia de la Manuela, pero finalmente renunció a la idea, entre otras cosas, porque no era muy amigo de adaptar textos que le gustasen, ya que prefería adueñarse de los mismos en sus versiones cinematográficas. Esta muestra de respeto hacia la novela de Donoso encuentra su paralelo en el respeto que Donoso mismo muestra hacia la adaptación de Ripstein y en la que asimismo se intuye la importancia que el novelista da tanto al medio literario como al cinematográfico. Reproduzco aquí una declaración del novelista que Cabezón Dotti resalta. La película es muy buena, aunque es algo muy distinto a lo que yo hubiera hecho. Por ejemplo, es una película muy colorida, un poco chillona incluso. Mi novela, en cambio, es más gris, otoñal, triste, resfriada, pero eso no me importa. Me gusta que un cineasta transforme lo que yo he hecho. Un director puede hacer una película a partir de una novela mía, pero lo importante es que haga su novela su propia interpretación, que se adueñe de ella y la viole. La violación de la novela por parte del cineasta es básico para realizar una verdadera película y no una mera adaptación que no le interese a nadie. Cabezón Dotti describe la novela de Donoso como una obra experimental en la que la transfiguración funciona a tres niveles. Por un lado, cuestiona con ferocidad las convenciones del criollismo chileno con su estilo transparente y exaltación del colorismo y el campo con personajes como el generoso patrón. Por otro lado, ya desde el título se vislumbra la vocación fronteriza de la novela en la que medra lo híbrido tanto en un sentido espacial como de género. Por último, ya el título de la novela sugiere un cambio mediático, una ampliación y contaminación del espacio literario a través de la incorporación de lo fílmico y teatral.
Ahondamos en este último aspecto que ha empujado a algunos expertos a creer que el texto novelístico ya contiene pautas para la dirección cinematográfica. Y es que la novela de Donoso nos sorprende con elementos que tendemos a relacionar con el cine como la mirada voyerista. Esto se deja entrever en la escena en la que la japonesa seduce a la Manuela para ganar la apuesta con Don Alejo. El cacique, en la novela con amigos y en la película solo, ansía presenciar y presencia la escena del acto sexual entre la prostituta y el travesti, replicando la cualidad de la cámara de entrar en el espacio íntimo de otras personas. Parte del lenguaje fílmico de la novela es también el uso del sonido para crear una situación de tensión o suspense. Tal es el uso de la bocina del camión que Pancho toca para irritar más a los perros de Don Alejo y que en la película anuncia la presencia del bruto conductor en las cercanías para susto de Manuela. La persecución final, que culmina en la trágica muerte de la Manuela, parece estar descrita en la novela con un estilo sintético que recuerda al guión de cine y situada en el espacio desolado y desolador que recuerda a las convenciones del thriller psicológico. Cabezón Dotti cita la sección del texto correspondiente para apoyar esta noción, y la Manuela, recogiéndose las faldas hasta la cintura, salió huyendo hacia la estación. Como conocía también las calles, evitaba los hoyos y las piedras mientras los perseguidores tropezaban a cada paso. Quizás lo perderían de vista. Cruza el alambrado cubierto de zarzamora sin ver que las púas destrozan su vestido. Debe descansar un poco. Escucha. Ya no viene, no puede seguir. Se echa en el pasto. Nada, ni un ruido. Hasta los ruidos naturales de la noche se han detenido. No alcanzó a moverse antes que los hombres brotados de la zarzamora se abalanzaran sobre él y lo patearon y le pegaron y lo retorcieron, jadeando sobre él, los cuerpos calientes retorciéndose sobre la Manuela que ya no podía ni gritar. Aparte de esta injerencia de la dramaturgia fílmica en el espacio literario, Cabezón Dotti considera que el vestido rojo de la Manuela con su talismán es una máscara que remite a un triunfo de lo barroco y lo artificioso. Estos aspectos se definen a su vez por medio de la presencia de los accesorios de las artes escénicas, es decir, el atrezo del teatro y el cine. Por todos estos aspectos, la autora del artículo considera que El lugar sin límites es un texto construido en torno a la imaginación protofílmica y que por tanto podría considerarse una novela film. Vamos a hablar ahora sobre identidad, género y estereotipos. El filme cuestiona algunos de los estereotipos del cine mexicano que la época dorada había legitimado y en el que hasta entonces y con muy pocas excepciones lo masculino y lo femenino se entendían como conceptos fijos y opuestos, el primero representado en el macho dominante mexicano. La homosexualidad y el travestismo masculino habían sido excusas para inyectar comicidad a las narraciones. Uno de los aspectos más interesantes del filme es el modo en el que Ripstein juega con conceptos de estereotipos de género. El realizador nos propone un espacio narrativo en el que no se produce una simple inversión de estereotipos, sino que presenta la identidad de género como un aspecto complejo, multifacético y dependiente de lo performativo, siguiendo la noción de Judith Butler de que el género no es una identidad fija ni substancial, sino que se genera como realidad mediante actos corporales concretos, mediante una puesta en escena. Dulce Isabel Aguirre Barrera analiza la secuencia de la danza que la Manuela ofrece a Pancho al final de la película para reflexionar sobre cómo el realizador mexicano entiende la identidad de género. En la escena de la danza, la Manuela, como hemos mencionado en la sinopsis, sale en defensa de su hija que ha sido amenazada por Pancho. Su entrada en el bar del prostíbulo, donde el camionero y la japonesita se encuentran, es la de una gran artista a punto de interpretar el papel de su vida. Vestida con un traje rojo de bailaora, la Manuela decide danzar al ritmo de la leyenda del beso mientras narra la historia que la música encierra. Con gran habilidad narradora y dotes de seducción, el travesti va consiguiendo con su derroche de feminidad que el Pancho no solo se olvide de la japonesita, sino que se relaje hasta tal punto que su deseo homoerótico hacia la Manuela aflore. El Pancho termina mirando al travesti con admiración,
y el beso apasionado en el que se funden los dos no es sino la materialización de un deseo acumulado durante largo tiempo. Lo interesante de este pasaje y en relación con la idea de performatividad de género es que la Manuela se impone como objeto de deseo y a la vez reafirma su control de la situación por medio de su actuación. Con su magnificente escenificación performativa del acto de la seducción femenina, la Manuela va articulando un ejercicio de poder mediante el dominio seductor que consigue materializarse e imponerse sobre la inicial reticencia del otro. En palabras de Aguirre Barrera, el viraje de la figura de la Manuela como imagen estereotípica de la debilidad y pasividad del homosexual travesti ridiculizados se articula a través de bosquejo de la dimensión performativa de su identidad. Con esta escena, Ripstein reafirma la posibilidad de entender la identidad de género como un espacio multifacético, flexible y performativo que puede ser cuestionado y replanteado por medio de actos concretos. Desgraciadamente, Octavio, el cuñado de Pancho, sanciona negativamente el comportamiento homoerótico de Pancho en un intento por restaurar el orden sexual y social patriarcal con sus consiguientes posicionamientos de poder. Y terminamos aquí este módulo dedicado a El lugar sin límites. Muchas gracias.